Hola, mi nombre es Diana y bueno, a continuación mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de lo que son las afectaciones económicas en los países miembros del CAN. Bueno, esto por las políticas socialistas que han habido en estos últimos 20 años. Para iniciar, les voy a decir lo que es el CAN y un poco de lo que es el socialismo. Bueno, el CAN es la Comunidad Andina. Esta fue creada el 26 de mayo de 1969. Tiene 4 miembros principales, los cuales son Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Estos 4 miembros aparte tienen 5 asociados, los cuales son Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Aparte de que tienen un país observador, el cual es España. El objetivo principal de esta comunidad es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo para poder alcanzar un mercado común en lo que es Latinoamérica y Sudamérica. Bueno, en cuanto a lo que es el socialismo es una ideología política que se define en un sistema económico y político. Esta está basada en lo que es la propiedad o posesión democrática de los sistemas de producción y tiene un control administrativo por parte de estos mismos. Bueno, busca lo que es una sociedad de igualdad con un desarrollo cooperativo y tiene una relación, un vínculo fuertemente relacionado con lo que es la clase trabajadora organizada, la cual busca que no hayan clases estratificadas. A continuación, mi equipo les hablará más acerca de cómo es que afecta a estos países miembros que anteriormente les mencioné. Así que vamos con ellos. Bolivia es un país increíblemente rico en recursos naturales como lo son el oro, el petróleo y el litio, incluso contando con una de las mayores reservas de litio. Pero con todo y esto, Bolivia antes del siglo XXI seguía siendo uno de los países más pobres de la región, cuando estaba presente el modelo neoliberal. En Bolivia está presente el modelo social, económico, comunitario y productivo desde el año 2006, con la entrada de Evo Morales, expresidente de Bolivia, hasta el año 2019 con su dimisión. El modelo socialista se basa en 3 puntos principales: la utilización y aprovechamiento de recursos naturales, ya que es un país dotado de estos, la generación de excedente económico por parte del Estado y por último redistribuir el ingreso con el fin de erradicar la pobreza. De todos los países de izquierda a principios del siglo XXI, es el único que hasta hace poco seguía dominando políticamente. Bolivia ha sido el país de Latinoamérica con mayor crecimiento en la década de 2010, incluso llamándole a este crecimiento el milagro boliviano, teniendo grandes avances a diferencia de los demás países como lo son aumentar cada año el 5% del Producto Interno Bruto, creciendo de 9.000 a más de 40.000 millones de dólares. El PIB per cápita se triplicó y se redujo la pobreza a la mitad de la que se tenía en un principio. Se llegó a ser uno de los países mejores distribuidos de la región y uno de los menores endeudados, teniendo tasas de inflación bajas y consiguiendo aumento en el salario real. También hubo aumento en la esperanza de vida de la población, se promovió la industrialización en el país y hubo una inclusión tanto social como cultural, pero lo más importante, se logró una estabilidad económica, política y social. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Colombia. Como ya sabemos, Colombia fue uno de los 5 países que firmó el Tratado de Cartagena y después de ahí pues se unió a la integración andina, donde actualmente todavía prevalece. En la mitad del siglo XIX aquí en Colombia se empezaron a estructurarse los partidos políticos estructurales. Al igual de que ellos empezaron a surgir diferentes pensamientos. Los principales que surgieron fue el liberal, el conservador y el socialismo. Bueno, primero se estableció el liberal, que fue en 1848. Este fue impulsado por José Ezequiel Rojas. Ellos lo que querían era transformar a Colombia y tener un cambio significativo, es decir, dejar de las relaciones coloniales y
volverse un estado con leyes libres. Después de esto, un año después, se empezó a crear lo que eran los conservadores en 1849 y fueron dados por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio. Ellos lo que querían era seguir la misma estructura que ya llevaban, en que si había un cambio les iba a afectar en sus intereses económicos. Como ya pudimos notar en el siglo XIX, hubo dos grupos diferentes que querían diferentes metas. Y bueno, lo que cabe resaltar es que en Colombia el sentido de pertenencia a un partido político es más que nada por tradición familiar que por reflexión individual. Ahorita ya empezando con el tema, el socialismo en Colombia empezó a partir de 1918 y fue como una alternativa al bipartidismo que ya se había en ese país. Y bueno, más que nada para la reivindicación de las clases obreras. Consideraba para derrotar lo que eran los conservadores, como principios de justicia social, fraternidad, solidaridad y equidad. Actualmente en Colombia existe un partido socialista de trabajadores. Este fue creado en 1977. Es una movilización permanente de los trabajadores para conquistar al socialismo y así expandirlo hacia todo el mundo. Ellos se basan en tres conceptos principales. Uno de ellos es la revolución democrática a países atrasados. El segundo es la revolución nacional para tener poderes estatales. Y el tercero es la revolución socialista para cada país. Bueno, esto obviamente tuvo repercusiones en México y Estados Unidos, Costa Rica y entre otros muchos países, pero obviamente no prevaleció, y aparte de que fueron sacados de esos países. Y bueno, actualmente es una organización política que se concentra en magisterios, universidades, sectores de alimenticios y entre otros. También hay campañas que se ubican en el marco de procesos de la paz de las Fuerzas Armadas. Y de hecho en las elecciones se abanderan como con la bandera blanca para defenderse de la presión electoral. Y eso sería todo por parte de Colombia. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre las afectaciones económicas que ha tenido Ecuador durante los últimos 20 años a causa del socialismo. Hay que decir que en Ecuador ha estado presente el socialismo del siglo XXI, llamado así, con el expresidente Rafael Correa, que estuvo en el periodo del 2007 al 2017. El propósito de este era empoderar a los grupos sociales marginados de la sociedad. Además, hay que recalcar que antes de la llegada de Correa a Ecuador se caracterizó por la permanente pobreza, la inequidad social y la ralentización del crecimiento económico. En lo político, la corrupción de las élites. También otros problemas que tuvo fue que se retoma la izquierda en busca de justicia en todas las dimensiones. Se defendía el enfoque socioambiental, la acción colectiva y no el individualismo, claro. Defiende la propiedad privada, aunque una fuerte regulación estatal, que es ahí donde nos tenemos que preguntar hasta dónde interviene el Estado. Entre el año 2007 al 2014, el PIB ecuatoriano creció a una tasa promedio anual del 4%, es decir, hubo un crecimiento importante de producción, aunque inferior a otras épocas de expansión como fue en los años 70, y de los ingresos, que incluso motivó a que el correísmo construya una imagen en este país como la de un milagro económico o un jaguar latinoamericano, así se le llamó. Sin embargo, desde 2015 este país se puso a prueba frente a dos importantes shocks externos. El primero fue la caída de los precios de los commodities. ¿Qué son los commodities? El precio de las materias primas, que entre julio del 2014 y febrero de 2016 hizo que el precio del crudo ecuatoriano caiga de 100 a $22 por barril, y la apreciación del dólar, que para el mismo periodo implicó el paso de una cotización de 1.36 a 1.11 dólares por euro. Ambos golpearon a las exportaciones petroleras y no petroleras, tomando como base el año 2014, y de 2015 a 2017 ambas exportaciones cayeron en un promedio anual casi de 7.000 millones de dólares y 710 millones respectivamente. Sin embargo, esto no detuvo las ideas socialistas que tenía el presidente Correa. Hay que destacar que los resultados de este modelo político se materializan en grandes y modernas obras de infraestructura económicas representadas en enormes redes de autopistas y carreteras, puertos, aeropuertos y programas de energía y comunicaciones que han permitido al Ecuador tener una mejora en competitividad dentro de cierto económico internacional. Y bueno, eso es de suma importancia para el país porque eso le puede traer grandes beneficios a un futuro, como mayores inversiones, entre muchas cosas más.
Mi nombre es José Luis, yo les vengo a hablar acerca de Perú, que forma parte de la Comunidad Andina de Naciones junto con Bolivia, con Colombia y con Ecuador. De los 4 países que forman parte de la Comunidad Andina, hemos de recalcar que Perú es el que más ha crecido, y más si lo comparamos por ejemplo con México en los últimos años, que Perú ha crecido alrededor de un 3.8% y México solo un 1.5%. Pero el problema es que Perú no ha sido una economía muy competitiva. A Perú le hace falta hacer una economía diversificada, planificada y sobre todo moderna, que es lo que necesita este país para poder destacar de sus hermanos latinoamericanos. Hay que recalcar que el porcentaje de pobreza ha disminuido en un más de 30% en el país y además que ha incrementado la clase media. Esto no ha permitido que Perú pueda competir a países de Latinoamérica como lo es México. Un factor importante que no ha permitido esto ha sido la política, sin lugar a dudas. Corrupción, que es lo más destacado en todo esto, debido a que los últimos 5 mandatos, a pesar de llevar la misma reforma económica, todos están en sospecha de corrupción. Si bien 3 ya fueron llevados a la cárcel, uno fue confirmado que estaba vinculado con esto de la corrupción, pero se suicidó en años recientes, que es Alan García. Y uno está en proceso para ir a la cárcel igual por el tema de corrupción. Pero sobre todo, acompañado de la corrupción, la polaridad política es bastante negativa en el país, tanto que los peruanos le confiarían más el poder a una persona que no existe, una persona ficticia, que a los propios que forman parte de un partido político. En una parte de la historia política en Perú juegan las reformas socialistas un papel importante, debido a que durante los años 80 y los años 90 se llevaron guerrillas por parte del Partido Comunista Peruano a través de un grupo armado llamado el Sendero Luminoso y el MRTA, que buscaban las ideas en ese entonces de la Revolución Cubana, ideas de la Unión Soviética y sobre todo influencias por el comunismo que llevaba China con Mao Zedong. Una época de terror durante más de 20 años, se llevó, como ya lo había mencionado, desde los años 80 hasta finales de los años 90 y fue hasta el mandato de Alberto Fujimori cuando terminó este reinado de terror de estos 2 grupos armados guerrilleros que intentaron tomar el poder a través de las armas. Realmente este partido sigue en pie, sigue existiendo, pero ya no a través de los conflictos armados, sino a través de la democracia que se ha venido manejando durante los últimos años. Aunque hay que recalcar que en el siglo XX Perú tuvo un gobierno militar y una oligarquía. Actualmente, como ya lo había mencionado, Perú es uno de los países de Latinoamérica que más ha crecido económicamente, pero todavía necesita trabajar en diversas cuestiones como lo es la política, que es lo más notorio, para que pueda competir fuertemente contra países hermanos de Latinoamérica como lo es Brasil, como lo es Chile, como lo es México. Agradecemos su atención y su tiempo de ver este video. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus compañeros, para que estén un poco más enterados acerca de estas cuestiones que ha vivido la comunidad andina. Agradecemos su tiempo de haber visto este video y nos vemos en el que sigue.